Bendito es el Señor. No saben la alegría y la bendición que significa para nosotros estar con ustedes. Damos gracias al Señor y damos gracias por la invitación de poder venir. Y lo digo así en confianza, ¿no? Es como, para nosotros es como, ¿viste? Cuando se va descargando la batería de la linterna que alumbra poquito. Entonces, espiritualmente, nosotros venimos a cargar nuestras baterías espirituales. Esta alabanza es una cosa que nos eleva. Así que gracias por la bendición de poder venir y poder bendecirles también a ustedes con la palabra, ¿ya? Una de las cosas que amo es enseñar, compartir. Y el Señor en su infinita misericordia nos ha permitido hacerlo. Así que gracias al Señor por esta bendición. Como me habían avisado y me habían compartido que ustedes estaban... Ahora, ok. Como me habían avisado que estaban bajo este lema de conocer a Dios, entonces quise entrar en el mismo tema y poder compartir con ustedes y tal vez después compartir algo muy breve de cómo Dios ha actuado también en nuestras propias vidas y nos ha llevado a conocerle de una forma más íntima, más poderosa. Amén. Así que dicho sea de paso, conociendo a Dios, pasé horas viendo cómo le iba a poner a este mensaje y finalmente le puse conociendo a Dios. Amén. Y quiero decir que conocer a una persona es importante. Teníamos una tía en los Estados Unidos y nosotros escuchábamos hablar de ella, que era una persona jovial, simpática y todo. Y yo tenía 7 años y siempre escuchaba de la tía María que vivía en los Estados Unidos, pero no la conocíamos. Hasta que de pronto avisa que viene la tía María y había expectativas, ¿no? Así que tenía yo 8 años cuando ella llegó a nuestra casa desde los Estados Unidos y entonces pude conocer, y todos conocimos, mis hermanos, a la tía María. Llegó cargada con maletas, vestida de una forma muy elegante. Me quedé sorprendido porque era muy bonita y traía regalos. Entonces nosotros pasamos un par de días muy especiales conociendo a nuestra tía que vivía en los Estados Unidos, de quien habíamos oído, de quien habíamos escuchado, de parte de los primos, de las personas que ya le conocían y nosotros no le conocíamos. Dicho esto, pasa lo mismo para algunos cuando todavía no conocemos al Señor. Hemos escuchado del Señor, que el Señor es bueno, que el Señor es amor, pero siempre hay niveles de comunión con nuestro Dios. Y no depende del Señor. El Señor desea que tú le conozcas. Él está allí esperando por ti. Dice la palabra del Señor, y vamos ahora a la palabra, que es lo más importante. Juan capítulo 14. Jesús, el camino al Padre. Bendecimos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Esto es lo importante, además de todo lo que hacemos y la alabanza, pero su palabra es hermosa. Y dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. Continúa en el versículo 8 y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ellos habían pasado ya tiempo con Jesús, viendo los milagros, escuchando sus enseñanzas, porque había algo sobrenatural en Jesús. Era un hombre con dos naturalezas, una naturaleza humana
y otra naturaleza divina. Era completamente hombre, vivía en un tiempo y espacio y él se desplazaba predicando el mensaje del reino, pero también era completamente Dios, porque vivía en completa santidad, no hubo pecado en él y él venía en obediencia al Padre para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Y este Felipe, que había conocido y escuchado a Jesús, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Ya? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Y le dice: Felipe, el Señor nos identifica con nombre. A cada uno de nosotros Él nos conoce. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. ¿Tú conoces a Jesús? Has visto al Padre y al Espíritu Santo. Los tres son uno. Dice: ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Repito, Jesús dijo: el Padre que mora en mí. Dice: es el que hace las obras. Eso es el tema de hoy día. Conocer a Jesús. Padre, en tu nombre, renunciamos, oh Dios, a todo pensamiento humano y bendecimos tu palabra santa. Pedimos que tú aquietes nuestra mente, nuestro espíritu, para poder, oh Dios, escuchar tu voz. No es la voz del hombre, es la voz de Dios a través de un hombre, por tu palabra. Gracias. Gracias, amados hermanos. Bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. El concepto bíblico de conocer a Dios es un proceso. Dios es un Dios de procesos. Y cada uno de ustedes está en un proceso y todos los procesos son diferentes. Entonces, ustedes están dentro del propósito de Dios. ¿Usted sabía que Dios tiene un propósito para su vida? Todos tenemos un propósito. Todos los propósitos son distintos, pero todos los propósitos emanan de una sola fuente, nuestro Dios. Amén. Entonces, en este propósito, nosotros los que hemos estudiado un poco, conocemos que la revelación de Dios es gradual. Vale decir, y aquí el tema es el siguiente: cuando el hombre fue creado en el jardín del Edén, el hombre fue creado santo, puro y perfecto. Tenía una naturaleza divina puesta en él, había santidad, no había pecado. Y por lo tanto, él tenía una relación perfecta con su Creador. Había una comunión, había intimidad, había un conocimiento de parte de Dios. El hombre conocía a su Creador. ¿Amén? Eso era en el jardín del Edén. Y eso le hacía ser una persona feliz. Estaba en una perfecta armonía con Dios, con los hombres y con la naturaleza. Él se gozaba de todo lo que Dios había creado, porque dice la palabra que todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera. Era perfecto. Y este ser, el hombre, vivía con todo lo que él nunca había imaginado, porque Dios así es de bueno. A sus hijos le da lo mejor. ¿Cómo es Dios? Es bueno y te da lo mejor. No fue culpa de Dios. Entonces el hombre estaba feliz porque había diálogo. La palabra nos muestra que había diálogo entre Dios y el hombre, entre el hombre y su Creador.
Todos los días Dios estaba allí presente para ellos, hasta que el pecado produjo lo que produjo y eso se perdió. Entonces este hombre que había conocido a Dios y que tenía esa comunión con Dios, entró en un serio problema. ¿Cuál era el problema? Que no vio nunca más a Dios. No tuvo más comunión con Dios. Su pecado lo alejó de la santidad de Dios. Porque el pecado y la santidad de Dios no pueden convivir. Son dos cosas totalmente opuestas. Por eso se nos pide a nosotros que vivamos en santidad. La santidad te permite acercarte al Creador. ¿Amén? ¿Es fácil? No. Pero sí es posible cuando tú le dices al Espíritu que te ayude. Porque Él vino para ayudarnos, para consolarnos, para establecer nuevamente esa posibilidad de tener comunión con nuestro Creador. Dicho esto, entonces, el problema fue que el hombre no conoció más a Dios. Y fue Dios el que tomó la iniciativa de poder presentarse y revelarse al hombre. Y allí empiezan entonces una serie de experiencias que son múltiples en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de experiencias maravillosas, como llaman los teólogos, una visión beatífica de la divinidad y de la santidad de nuestro Creador. Y pasar de un saber teórico a la revelación viva en Cristo, y finalmente todos los hombres tienen la posibilidad y la oportunidad de comunicación personal de conocer a Jesucristo. La mayoría de nosotros ya lo hemos conocido, ¿verdad? Sabemos quién es Jesús, lo hemos aceptado y todo. Hubo un hombre que conocía de oídas a Dios. Y era un hombre extraordinario. Dice la palabra de Dios que hacía sacrificios todos los días. No solo por él, vale decir, él había heredado una religión y él quería agradar a ese ser que era Dios sin conocerlo completamente. De oídas lo había escuchado, ¿ya? ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién? De Job. Amén. Muy bien. Gracias. De Job, ¿no? Ok. Él era un hombre que tenía mucha información. Había sido enseñado, educado de que había un creador. Y él se sometía a esa liturgia y a esa religiosidad y presentaba sacrificios por él y por si acaso sus hijos también pecaban. Eso hemos escuchado predicaciones sobre eso, pero la predicación de hoy día no va por allí, ¿no? Entonces quiero decir que habiendo tenido tanta información como muchos hombres hoy en día que conocen de Dios, aún los ateos han escuchado de Jesús, conocen la palabra. Yo he tenido experiencia de conocer personas ateas que te hablan y conocen la Biblia, pero no han conocido al autor de la vida. ¿Amén? Es diferente tener el conocimiento, la información, a tener una relación íntima y poderosa con tu Creador. Mira lo que pasó. Este hombre que perdió todo, en un momento llega a exclamar después de todas estas experiencias, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Ese es el primer punto, ¿no? De la información lejana a una experiencia personal. Representa el inicio o la transformación del conocimiento de Dios. Job conocía a Dios por una religión, tradición, conceptos, información, pero el proceso de vida y de comunión con su Creador recién comienza cuando él es capaz de darse cuenta que necesitaba una relación personal con ese Creador. Amén. Así que no es importante lo que tú conoces o lo que te han dicho. Lo importante es que tú tengas un encuentro personal con tu Creador y con Jesucristo. Y eso transforma y cambia la vida. ¿Cuántos dicen amén?
Muy bien, gracias. Estamos allí, ¿no? Ok. Muchas veces nos encontramos con personas, a mí me ha pasado y a usted le habrá pasado, que no han tenido un encuentro genuino con Dios ni con Jesús. Expresan que alguna vez un familiar los llevó a la iglesia, que estuvieron en una escuela dominical, pero nunca han tenido un encuentro con Jesús. ¿Les ha pasado? Sí, a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Así no es el Evangelio. Digan, así no es el Evangelio. No, porque el Evangelio es conocer personalmente a Jesucristo, creer en Él y obedecer sus mandamientos. Ser como Jesús en una relación diferente. No debes conocer a Dios por religión ni por tradición. No eres cristiano porque tus padres o tus abuelos fueron cristianos. Eres cristiano cuando tienes un encuentro personal único con tu Jesucristo. Amén. Eso es. Muy bien. Entonces, el Evangelio se refleja en el amor, porque Jesucristo dice y habló del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor es vida, y ese amor es un amor eterno. El eterno es el que nos ha diseñado. Qué maravilloso saber que desde la eternidad, antes que el universo existiera, que el mundo fuera formado, antes de todas las cosas, Dios en su amor ya te había diseñado. El diseño original de tu vida y de mi vida ocurrió en el reino de los cielos. Allí fuimos diseñados por nuestro Dios y después entonces Él creó el universo, la tierra, para que tú y yo pudiéramos vivir en este lugar. Amén. Así más o menos por lo que me han comentado pasó esto, ¿ya? Siempre pensamos en el sufrimiento de Job y es lo que más se ha predicado, ¿no? Pero lo importante no es que él sufrió, pero realmente es una enseñanza, porque él enfrentó el sufrimiento de forma diferente. No protestó contra Dios, todo lo contrario. Él llegó a exclamar, desnudo llegué a este mundo y desnudo me voy de él, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es tener un concepto poderoso de Dios, ¿no? Que lo más importante no son las cosas que tenemos, que son importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener a Jesucristo dentro de tu vida y de tu corazón. Amén. Entonces, este hombre sufrió hasta que llegó a exclamar esta frase trascendente que ha cruzado los tiempos, las dimensiones y nos ha llegado hasta el día de hoy. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Usted pudiera decir eso? ¿No? Dios es un Dios de procesos y todos estamos en ese proceso. La pregunta es, ¿en qué parte del proceso estás? ¿No? ¿En qué parte del proceso estamos? ¿Ya llegamos a la meta? ¿Somos lo que Dios ha diseñado y tiene como propósito para nuestras vidas? Es una pregunta. ¿Estamos en el centro de la voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás en el lugar en que Dios quiere que estés? ¿Haciendo lo que Dios quiere que hagas? Preguntas que después ustedes responderán al Señor. No me respondan a mí, ¿no? Amén. El proceso de Job transcurre desde su tragedia inicial hasta una revelación interior poderosa y maravillosa. Y eso lo llevó a una restauración y a una comprensión poderosa de la grandeza de nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Es grande y todopoderoso. Job en un instante pierde todos sus bienes. Mire, perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió todo lo que le rodeaba, ¿no? Hijos, bienes y salud. Y al principio acepta la prueba con paciencia, rasgó sus vestiduras, adoró a Dios sin pecar con sus labios. Qué maravilloso, yo me quedo sorprendido de eso. Y llegan los amigos después, ¿no? Los amigos que lo estimaban, que lo querían, pero sabe que los amigos hacen tremendos discursos. Dicho sea de paso, el idioma más puro
más completo en el idioma hebreo es el libro de Job. Los conceptos que allí se vierten y las preguntas que se hacen hasta el día de hoy tienen validez y son vigentes, ¿no? Así que hay que estudiarlo. Llegan los amigos, ¿y qué hacen los amigos? Hay amigos y amigos, ¿no? Hay un dicho que dice, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Le pasó a Job, porque los amigos lo culparon. Mira, algo te tienes por allí escondido, algo hiciste, por eso te pasó lo que te pasó, porque existía lo que se llama la teología de la retribución. O sea, el que era supuestamente bueno le iba bien y Dios lo prosperaba y lo bendecía. Pero este hombre era bueno y le fue re mal. Entonces se rompió ese esquema, porque no es importante las cosas que te pasan, sino los propósitos que Dios tiene para tu vida. Muchos de nosotros hemos tenido vidas bien terribles, difíciles y complicadas, ¿verdad? En mi caso sí fue, así fue. Pero Dios tenía un propósito. A mis padres, yo le decía a mi papá, era Don José. Aparecía de vez en cuando en el campo porque yo vivía con mis abuelos, un hombre simpático, elegante, yo lo admiraba por eso, pero yo no tenía ninguna relación con él. Mi madre era doña Digna, se decía que era hija de mi abuelita y yo ni la conocía mucho, ¿no? Para mí mis padres eran mis abuelos. De hecho le decía papá Froilán y mamá Matilde, porque no había una relación. Hasta que después me fui a vivir a la casa de ellos, no hay detalles para entregar más, y allí se estableció sí una relación hasta el día de hoy. Honro a mi madre, tiene 90 años, es una mujer maravillosa, una mujer de Dios. Amén. Así. Porque Dios restaura las relaciones también. Gloria sea al Señor, ¿no? Entonces, amados hermanos, así le pasó a Job con sus amigos. Lo culpan porque algún pecado tenía. Job defiende su inocencia. Mire lo que, este es un error. Cuando alguien te dice, estás en pecado, estás en falta, mira lo que estás haciendo, y uno dice, no, pero eso a ti te parece nomás, ¿no? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Cuando alguien te llama la atención y te dice algo, tú dices, tienes razón. ¿Cómo le vas a decir? Tienes razón. Y si es verdad lo que está diciendo, sepas que Jesús pagó por eso. ¿Ya? ¿Quién pagó? Jesús. Tú no tienes que justificarte. Nuestra justificación viene a través de la cruz de Cristo, porque Él llevó todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, si alguien te dice, pero claro, y es bueno que nos marquen a veces, ¿no? Que somos cómodos, que hay algún engaño, alguna cosa, es bueno que nos digan. Y yo tengo que decir, sí, Señor, es cierto lo que me está diciendo. Pero Jesús ya pagó. Amén. Entonces uno se siente restaurado. ¿Cómo se siente? Restaurado. No te defiendas, no te justifiques. Dios pagó con la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero Job quiso defenderse. Y él defendió su inocencia con firmeza. Dijo, no, ustedes están equivocados. Yo soy un hombre íntegro, intachable. Como para mandar un currículum no hubiese impresionado a cualquiera. Pero eso no era importante. Lo importante es que tenía que conocer a Dios. ¿Qué es importante? Conocer a Dios. Entonces, no caigamos en la trampa de defendernos, ni de justificarnos, ni de sentirnos que somos buenos. Mi padre, cuando le hablábamos de la iglesia y del Señor, decía, yo no necesito eso, yo soy un hombre bueno. Yo con mis vecinos, y era cierto, los vecinos tenían muy buen concepto de él, pero no es suficiente ser bueno si no es suficiente tener a Cristo en el corazón. Ser bueno no te lleva al cielo, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios por eso. Y allí entonces aparece en una experiencia poderosa la voz de Dios. Y Dios le responde a Job, y eso es un diálogo maravilloso. Desde el torbellino, ya llegando a los últimos capítulos, entonces Dios lo confronta, ¿ya? Y le manifiesta su soberanía y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? ¿Y usted cree que Job tenía una respuesta? No. Porque Dios es el único
que sabe cómo creó los cielos y la tierra. Amén. Así que la arrogancia de Job quedó allí nomás, ¿no? Y tuvo que humillarse. Job contempla la majestad de Dios de una forma real y personal. Alcanzó él después, por su arrepentimiento, una doble bendición. Y en esa actitud de arrepentimiento, de inocencia, de humildad, de saber que no era nada delante de la grandeza de Dios, él pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un proceso. Luego, como la revelación es gradual, vamos un paso más arriba, más importante. ¿Amén? ¿Me permiten ir un paso más arriba? Segundo punto es: Jesucristo es la revelación visible del Padre. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino con una misión. Recibe una orden del Padre. Tienes que dejar todas las comodidades del cielo, todos los ángeles que le servían, las calles de oro y el mar de cristal y todas esas cosas. Imagínense ustedes venir a la tierra donde había pecado, maldad, egoísmo, peligro, había desierto, había cansancio, y él tuvo que experimentar todas estas cosas. Se limitó, pero ese limitarse es impresionante. Un hombre que lo tenía todo en el cielo, se despojó de todo y vino a esta tierra para vivir como tú y yo y conocer nuestras miserias, conocer nuestros dolores, conocer el cansancio, el trabajo, el sudor, las lágrimas, todo eso. Pero él lo hizo en obediencia al Padre. Vivió con sus discípulos, y ahí está este pasaje, donde un hombre que lo conocía, o aparentemente lo conocía, pero no lo conocía porque no había entendido nada del propósito con el cual Jesús estaba aquí en la tierra. Amén. Y nosotros tenemos que conocer el propósito para el cual Jesús vino. ¿A qué vino? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, porque usted y yo somos hijos de Dios. Y él le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria a Dios. Responde al deseo humano de ver. No es malo, no es un pecado en sí mismo querer ver a Dios. Pero tenemos que entender que a Dios le vemos a través de su palabra, por la fe, a través de la fe. ¿A través de qué? De la fe, ¿verdad? Hay una bienaventuranza. Benditos los que no vieron y creyeron. O sea, ¿es importante ver? No, la fe. ¿Qué es importante? La fe. Gloria a Dios. ¿Ya? ¿Cuántos tienen fe? Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, conocer a Dios deja de ser una búsqueda abstracta. Dios se encarna y se revela en Jesucristo en una forma cercana, personal, poderosa. Y las palabras de Jesucristo a través de la fe son las que te van a llevar a conocer al Padre en toda situación y circunstancia. La frase de Jesús significa que Jesús es la imagen viva y la revelación perfecta de Dios. ¿Ya? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero al Padre, en un sentido figurado y simbólico, nadie le ha visto jamás, porque su santidad, su poder, su gloria está en el reino de los cielos. Hay una esencia de parte de Dios que nadie puede ver, porque nuestro pecado no nos permite ver esa santidad gloriosa de Dios. Por eso Él se despojó de toda esa gloria y majestad y vino al mundo como un hombre. Y aquí estuvo entre nosotros. Y Él sí sabía que era Dios. Y por eso dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una parte de Dios estaba encarnada en Jesucristo, mostrando su relación profunda a través del amor y los actos de obediencia al Padre. En la teología cristiana se usa para advertir
que el que cree en Jesucristo tiene que vivir como Él. Lo digo de nuevo porque no me entendieron nada. El que cree en Jesucristo tiene que vivir como Él. Ahora sí, un poquito mejor, ¿ya? Ahora, ¿cómo vivió Jesucristo? En santidad, en obediencia. ¿Pero qué hizo Él? Él se movió aquí en la tierra en amor. Se movió en amor. Él era un hombre de fe. Se movió en poder. Sanaba a los enfermos. Liberaba a los endemoniados. Dígame. No es que me lo contaron. Es que la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. ¿Amén? ¿Le pasa eso a usted? ¿Cree lo que la palabra dice? Entonces Jesús, ¿ya?, se movió en amor, en poder y en misericordia para con todos los hombres. Y su misericordia es lo que nos ha alcanzado hoy día. Entonces, si tú eres un cristiano, tienes que vivir como Cristo. Y Cristo se movió en esta dimensión, en amor. ¿Tú has orado por los enfermos? ¿Has tenido que ministrar? Algunos sí, ¿no? Han tenido que ministrar. Porque el amor es la fuerza que nos permite vivir en santidad. Porque hay que negarse a las cosas del mundo. Me encantó esa canción, ¿no? La cruz delante y el mundo atrás. Me gustó, ¿no? La cruz delante y el mundo atrás. Gloria a Dios por eso. Porque nosotros debemos manifestar la naturaleza del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a amar y obedecer al Padre, la santidad completa de Dios. Jesús responde a Felipe, ¿quién pedía ver a Dios en forma física o milagrosa? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos? Pues yo a Dios no le he visto jamás. O me gustaría verlo, ¿no? Es un deseo natural del hombre, querer ver a Dios, ¿ya? Jesús le aclara que conocer el amor de Dios, su entrega que él tenía hacia su Padre Celestial, le llevaba a poder expresar esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces la pregunta que tú te puedes hacer es, los demás, no nosotros, los demás, ¿ven en ti a un hijo de Dios? ¿O te comportas como un no hijo? Escuché un testimonio de un pastor, tenía una hermana en su iglesia, hablaba en lenguas, danzaba en el espíritu, profetizaba, etcétera, etcétera. Y un día él la fue a visitar, de incógnito, no le dijo que iba. Y escucha a una mujer discutiéndose y peleando con su vecina. Era terrible la discusión. Era la hermana de su iglesia, que profetizaba, que danzaba y hablaba en lenguas. ¿Qué ven los demás en nosotros? ¿Ven a un hijo de Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu conducta? ¿Te das cuenta de la exigencia? No es decir soy cristiano, es que hay que mostrarlo al mundo, que eres diferente. ¿Amén? Por eso, Jesús le dice ahí, le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque tenía autoridad, porque de verdad que vivía como el Padre quería que viviera, ¿verdad? Entonces, ¿y la gente qué dijo de Jesús? Nosotros lo seguimos, le escuchamos, porque Él no nos predica como los escribas o fariseos. Él nos habla y nos habla con autoridad, porque cuando Él dice que ama, es porque ama. Él dice que se mueve en poder porque sana a los enfermos, ayuda al necesitado, alimentó a los hambrientos. Eso es lo que el Padre le había dado, le había encargado a Él como hijo. Y en obediencia Él lo hizo. Y los demás lo vieron. No es importante que tú lo digas, es importante lo que los demás digan de ti. El resultado de mirar a Jesús es dejar de ver a un Dios lejano o temible. En el Antiguo Testamento, un judío ni siquiera quiso nombrar a Dios. Las 4 letras en hebreo, en realidad ni sabemos cómo se pronuncian, porque
para el judío el nombre era tan sagrado, era tan santo, que ellos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Entonces hubo allí una combinación, y la palabra que en griego significa Señor, Adonai, se pusieron las vocales y se llegó a establecer el nombre Jehová. Pero se dice que más o menos el nombre en hebreo es Yahweh, las 4 letras hebreas. ¿Por qué? Porque el judío tenía en su concepto un Dios lejano, celoso y castigador. ¿Cómo era para el judío? Lejano, celoso y castigador. Jehová de los ejércitos. Y ellos tenían temor. Pero Jesús viene y cambia ese concepto. Porque ahora Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? Y ahora Él se muestra como un amigo. Dios cercano, atento, estaba acompañando a sus discípulos. Ahora nuestro Dios es cercano. Amén. Jesucristo es nuestro amigo. Hay cosas que a veces uno tiene como cosas muy íntimas y no las quiere compartir, porque también la gente a veces no guarda los secretos, ¿verdad? Pero Jesús los guarda. Si hay cosas que tú no te atreves a decirle a los demás, se lo puede decir a Jesús. Nunca te va a traicionar. Nunca le va a llevar el cuento a nadie, ¿verdad? Así es el Señor. Es cuidadoso. Pero además de eso no te juzga. ¡Qué maravilloso! O sea, tú le cuentas las cosas que has hecho que son malas, los pecados ocultos, como se dice, y Jesús te mira con amor, te perdona, se olvida de lo que hiciste y te restaura. Porque Dios es un Dios de restauración. ¿Cómo es Dios? Restaurador. ¿Quién hace eso? Cuando alguien comete una falta, el hombre no restaura. Dice, te voy a perdonar, pero la que me hiciste no me olvido. Y nunca más vuelven a ser amigos, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad que tiene Dios. Dios perdona y Dios restaura. Bendito es el nombre del Señor. El resultado de mirar a Jesús es dejar de ver a un Dios lejano o temible y entender que Él es cercano y compasivo. Cada día es más amigable. Si alguien dice conocer a Dios o amar a Jesús, pero actúa con egoísmo, con falsedad, con ira, con envidia, Jesús no está en el corazón de esta persona. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El resultado auténtico de ver a Jesús es imitar su vida de amor y de servicio. Eso es ser cristiano. Imitar a Jesús en su vida de amor. ¿Tienes la capacidad de amar? Amar es pasar por alto todos los prejuicios y poder amar a la persona como un hijo de Dios. Y en tercer lugar, la comunión de vida y la fe hay que compartirla. ¿Me escucharon? O sea, nosotros no podemos llenarnos de conocimiento, conocer de Génesis a Apocalipsis, pasando por el libro de Ageo, ¿verdad? Nosotros no podemos jactarnos de eso. Nosotros tenemos que vivir y compartir la vida que tenemos, porque estamos en este mundo, porque Dios nos ha dado perdón de pecados, salvación y vida eterna para cumplir algo, que es la gran comisión, ¿ya? Y la gran comisión aparece en Mateo capítulo 28, lo dejo de tarea, ¿ya? La gran comisión. Hermanos, y aquí en Primera de Juan 1.3 hay un pasaje, miren, escuchen esto, ¿no? Después ustedes lo buscan, Primera de Juan 1.3. El apóstol Juan escribe, lo que hemos visto, ¿usted ha visto cosas poderosas de parte de Dios? Yo he visto milagros, nosotros con mi esposa hemos visto milagros, hemos visto el mover de Dios, hemos visto la gloria de Dios. Los cultos, cuando hay una presencia del Espíritu Santo, es una cosa maravillosa porque pasan cosas que jamás pensaste que ibas a ver. Y te deja asombrado porque Dios te asombra. ¿Qué hace Dios? Nos asombra, ¿verdad? Un milagro es ver a estos chiquititos cómo van creciendo. Y después se hacen grandes. Ahora, ¿quién hace eso?
Dios solamente. El hombre no lo puede hacer. Entonces lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús se bautizó, es un momento en la historia único e irrepetible. ¿No? Es único e irrepetible. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios estaba en el río Jordán, vino a Juan el Bautista, que era su primo, ¿ya? Y él le pide entonces a su primo que lo bautice. ¿Qué le pidió? Que lo bautizara. Y Juan, que se negaba, pero lo bautizó. Y Jesucristo fue bautizado. En ese momento, en ese instante, en ese momento de la historia y en ese paréntesis de la eternidad de Dios, ocurre algo irrepetible. Dice la palabra, libro de Mateo y en los evangelios, que viene el Espíritu Santo sobre Jesús. El hombre ahora tiene, además de eso, el Espíritu. Y se escucha una voz del cielo. No se vio nada porque al Padre nadie le vio jamás. Pero él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando se unieron estas tres esencias en el único y verdadero Dios, Jesús empezó a pregonar el reino de los cielos, como jamás nunca un hombre lo ha pregonado. Jesús empezó a sanar porque el poder del Padre, del Todopoderoso, estaba sobre él. Y él empezó a vivir una vida maravillosa porque el Espíritu Santo llenó su vida. Hermano, cuando la palabra se hace carne en tu vida, cuando el Espíritu Santo toma control de todo tu ser, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, cosas poderosas Dios empieza a hacer contigo. Amén. Ese es el sumum del cristiano, que la Trinidad de Dios viva en tu mente y en tu corazón. Porque allí tú vas a experimentar cosas sobrenaturales, porque el Evangelio es sobrenatural. ¿No son cosas naturales? Comprar un auto, cambiar el auto es bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por los vehículos que nos llevan a todas partes. Algo imposible 100 años atrás. De aquí a Concepción tenían que ir a caballo, tardaban semanas. Ahora un bus en 5 horas y media nos transporta de Concepción a Santiago. Un avión lo hace en 45 minutos. Esas cosas son buenas, pero no son trascendentes. Lo que te hace trascender es la obra de Jesucristo en tu mente y en tu corazón. Y si además de Jesucristo, la plenitud del Espíritu Santo y el poder de Dios está en tu vida, entonces vas a experimentar cosas sobrenaturales. Dios te va a usar. Ayer predicaba sobre esto, ¿no? Y esto es ya el final del mensaje. Mira, todos ustedes, todos los que están aquí, levanten la mano. ¿Usted está aquí? Levante su mano, gloria a Dios. Ya. Todos ustedes tienen un propósito de parte de Dios. No están por casualidad. Esto empezó cuando tú creíste en Jesucristo. Amén. Entonces, cuando tú crees, Dios te llama. Cuando Dios te llama, Él te capacita. Y cuando te capacita, Dios te usa para su gloria. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? No hay fórmula humana. No puedes ir a comprar a la farmacia, deme ahí una pildorita para que Dios me use. No es así como funciona, ¿no? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús se bautizó y cuando vino el Espíritu Santo de él, simbólicamente fue lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios lo empezó a usar, ¿ya? Porque, claro, además él mismo era Dios. Y él se movió en este mundo con autoridad, con poder y con unción. El mundo de hoy necesita exactamente lo mismo. No necesita más tecnología, la tenemos. Hay que tener cuidado con la tecnología, ¿verdad?
estos aparatitos son muy buenos, pero también se pueden usar para cosas que no son tan santas, ¿eh? Por lo tanto, nosotros tenemos que saber esto. El fruto, digan fruto, el fruto de conocer a Dios es que lo vas a compartir con los demás. El fruto de conocer a Dios. Estamos en este énfasis, ¿verdad? Conociendo a Dios. ¿Para qué? Para tener más conocimiento. Es bueno, pero no te sirve. El fruto de conocer a Dios, amado hermano, es compartirlo con los que aún no le conocen. Al igual que Job vio a Dios y los discípulos vieron a Jesús, este conocimiento no se queda allí, se convierte en una relación que te hace compartir, porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y al Espíritu Santo, empiezas a experimentar cosas sobrenaturales, maravillosas, poderosas que te asombran, y tú lo que quieres es compartirlo. Los que estaban allí con el tema de la lepra, ¿verdad? De los 10 quedaron sanos, pero uno solo volvió a agradecer. Uno solo empezó a compartir lo que Jesús había hecho. Por eso, hermano, lo importante es que la comunión y la experiencia de conocer a Jesús es para compartirla. ¿Ya? Ese es el sumum de la experiencia cristiana. Entonces, para ir terminando, en este tiempo hay tinieblas espirituales. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque las tinieblas espirituales es ausencia de la palabra de Dios, ¿ya? No significa la oscuridad, eso no es así. Pero la palabra dice en el Evangelio de Juan que cuando la luz vino a este mundo, las tinieblas espirituales retroceden frente a la luz. Y nosotros sabemos que esta iglesia, este lugar, tu vida, es un faro de luz en este lugar. Y en la medida en que tú empieces a tener a Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios, tu luz va a hacer retroceder las tinieblas. Frente a las tinieblas espirituales debemos hablar que Dios es luz. Su esencia es la luz. Su amor es luz en un mundo de tinieblas. Hay mucha confusión, hay mucha violencia. ¿De qué habla la gente hoy día? Y aún los cristianos, ¿de qué hablamos? Mira la maldad, mira lo que pasa. Hermanos, no perdamos tiempo, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Hablemos de Jesucristo. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué necesita escuchar el mundo de hoy? De paso digo que la noticia más importante de toda la historia de la humanidad nació en un cementerio y fue Jesucristo ha resucitado. Eso es una buena noticia, ¿o no? ¿Qué necesita el mundo de hoy? Escuchar una buena noticia. Porque usted prende la televisión, los diarios, la radio, todo son malas noticias. Pero hay una noticia que es buena y está en este libro. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo desde el cielo. Traspasó espacios, tiempos, dimensiones sin límites que tú ni yo nos alcanzamos a dimensionar. Y de allá vino a este mundo, aquí a la tierra, para que tú y yo que estamos en esta tierra podamos ir al cielo. Gloria a Dios. No tienes que pagar un pasaje, ¿verdad? Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es compartirlo. El apóstol Juan invita a otros a entrar en la comunión, oír y ver de aquel que vino a este mundo y poder habitar con él y hacer su voluntad. Esto es cumplir la gran comisión. Por eso el Evangelio de Mateo termina con esto, porque es importante, ¿verdad? ¿Conoces a Jesús solo de oídas? ¿Te han contado que es bueno? ¿O realmente tienes una relación poderosa con Él? En oración, a través de su palabra. Si ya conoces a Jesucristo, si ya has tenido un encuentro con Él, ¿quieres crecer más
en tu comunión con Él, ser obediente. Hermanos, termino con esto. Tuve la bendición de vivir con mis abuelos. Él era católico, apostólico, romano. Él decía que era católico porque nunca iba a la iglesia. Y Dios en su misericordia. Él empezó a tener una enfermedad a los riñones. En esos años no había la medicina que hay hoy, que es una bendición. Gracias a Dios por la medicina. Desahuciados los médicos, le dijeron: te queda poco tiempo de vida. Tenía 33 años mi abuelo. Y en una montaña, porque él trabajaba en el campo, tuvo una experiencia sobrenatural. Nadie le predicó, ¿no? Pero Dios en su misericordia envió 2 ángeles. Y cuando él pensaba, bajó del caballo para dejarse morir, vino Dios, que es un Dios de amor, de poder y de misericordia. Y estos 2 hombres le dieron una instrucción. Le dijeron: tú vas a ser pastor. Vas a estudiar la Biblia. Nunca había leído la Biblia. 1 año le dijo: vas a leer la Biblia. Y vas a glorificar mi nombre y vas a hablar de mí. Y él fue un pastor. Y el Señor lo sanó, lo operaron, tuvo una operación espiritual. Los detalles no los puedo dar porque son largos. Pero él fue operado por un ángel enviado por Dios. Y él fue sanado para la gloria de Dios. Volvió a andar a caballo. Yo lo vi, ese hombre era maravilloso andando a caballo. Cuando la medicina le dijo que se iba a morir, Dios le dijo que iba a vivir. Eso hace Dios. Y lo usó para la gloria de Él con autoridad. Él nunca fue a un seminario, nunca tuvo un comentario. Matthew Henry, él ni escuchó de eso. Pero predicaba con una unción, con un poder. Jamás yo vi un hombre predicar como mi abuelo. Porque Dios hace la diferencia. Él había oído de Dios porque era católico, había escuchado de Dios, de los santos. Sus 4 primeros hijos todos eran del Carmen, ¿no? Digna del Carmen, Guillermo del Carmen, Fernando del Carmen y Aidez del Carmen. Menos mal que a mí no me pusieron del Carmen, ¿no? Ya. De oídas había oído. Pero llegó el momento, pónganse de pie. Llegó el momento. Y va a llegar el momento para ti también. No depende de Dios. Dios quiere mostrarse. Depende de nosotros. Cuando teníamos reunión de pastores en Argentina, y había pastores que decían: el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me dijo. Y yo decía: Señor, pero yo soy pastor y tú nunca me dices nada y nunca escucho nada. Y había como una angustia. Yo tenía mucha fe en la palabra, había estudiado 7 años de teología, pero algo me faltaba. Hasta que un día iba a predicar a Córdoba desde Buenos Aires. Había preparado todos mis bosquejos con responsabilidad. Y en ese bus había salido a las 9 de la noche y a las 5 de la mañana despierto y digo: voy a repasar el bosquejo, y una voz me dijo: no vas a predicar hoy. Fue la primera vez en mi vida que escuché una voz. Y eso cambió mi relación con Dios para siempre. No vas a predicar hoy. Esto vas a predicar mañana. Y el Espíritu Santo, en esa época se escuchaban los cassettes, ¿no? Los cassettes, que es una grabación. ¿Saben, amados hermanos, lo que me gustaba escuchar música, pero empecé a escuchar una voz acá adentro en mi interior? Me dijo: esto vas a predicar. Vino el pasaje bíblico, vino el bosquejo, vino la enseñanza durante más o menos 40 minutos. Ese mensaje lo prediqué al día siguiente. Se convirtieron como 20 personas, porque no era lo que yo había preparado,
era lo que el Espíritu Santo puso en mi mente y en mi corazón. Hay una dimensión preparada para tu vida. Depende de ti. Pero Dios es soberano. Lo da cuando tú eres humilde. Cuando tú conoces tu fragilidad. Porque no es por tu fuerza, es por mi espíritu, dice el Señor. Padre, gracias. Señor, en tu misericordia, tú nos quieres llevar a otro nivel de comunión contigo. Llega el momento en nuestras vidas en que podemos decir, de oídas te había oído. Y llega el momento en que podemos exclamar, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, oh Dios, por esta bendición, por habernos traído junto a mi esposa. Gracias porque yo sé que tu Espíritu bendice la vida de todos estos hijos, tus hijas, estos niños. Qué maravilloso, Señor, tenerlos acá. Mi alma te alaba, Señor, porque tú vas a hacer cosas más grandes. Vas a asombrar a tus hijos. Gracias, Padre, porque tú pones autoridad en tus siervos aquí en este lugar. Señor, blinda, protege este lugar. Líbralos, oh Dios, de los saqueadores, ladrones, delincuentes. En medio de tanta maldad, tú proteges a tus hijos. Padre, envía ángeles guerreros, no solo que cuiden este lugar, sino que cuiden cada uno de tus hijos, sus hogares, sus familias, todos los que, incluyendo los que no están hoy día, y a los que vendrán, porque tú agregarás a los que han de ser salvos. Y en esta mañana, oh Dios, yo te ruego en humildad, Padre, lleva a cada uno de tus hijos a esa experiencia maravillosa y poderosa, para que puedan llegar a exclamar, como lo hizo Job, como lo hizo tu siervo en un momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Pastor, bendito eres, Señor.